Bien, señores, tenemos a Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es actualmente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno. Tiene apenas posiblemente un mes en el cargo y tiene unas condiciones especiales que yo, antes de entrar en detalle, quisiera resaltar. Miren, él tiene no la suerte, sino la condición de que tiene un currículum lo suficientemente sólido para ganarse el cargo que tiene. Tiene antecedentes, estudios y formación para ser ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con experiencia, porque fue viceministro de Políticas de Desarrollo. También fue consejero en esa dirección, subdirector de Asuntos Cambiarios, y el papá, que ahora es que se menciona, ahora mucha gente, ¿quién es? El hijo de Felucho. No, el papá se encargó de que su hijo vaya a Harvard con una maestría en Administración Pública en Harvard. Es graduado summa cum laude en Pucamaima y estuvo en Londres en la escuela de verano con Economía Política Internacional. De modo que no es el hijo de Felucho, sino el viceministro que fue hecho ministro, con una particularidad: la mayoría de las personas que se manejan en esa área han saludado ese nombramiento. De modo que nosotros lo hacemos igual, le damos la bienvenida y quisiéramos comenzar por algo que mucho público que ve programas de radio y televisión no sabe. Todo el mundo sabe que el ministro de Salud Pública es la salud, que el ministro de Educación es la escuela, pero el ministro de Planificación y Desarrollo, ¿qué es, licenciado? Bueno, buenos días a todos. Primero, feliz de estar aquí compartiendo en este programa. Ya he estado. Que ya he estado, pero además que es el más popular en mi casa. Sí, gracias. Porque mi madre no pasa un día que no vea a Julito para ella saber de qué es que va a hablar el día completo. Que hable con su hijo ahora. Ella me informa en la noche, me dice, ven para informar. Bien. Bueno, entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es la entidad gubernamental que tiene la responsabilidad de la coordinación de las políticas relacionadas a la economía. Tanto la coordinación de políticas macroeconómicas para el manejo de lo que se conoce el ciclo, pero también para establecer la planificación del desarrollo, para pensar qué necesita hacer el país, qué iniciativas, políticas públicas, proyectos se requieren para que la República Dominicana pueda seguir creciendo, creando empleos, reduciendo la pobreza. Entonces es la parte que tiene que investigar en cada región del país, por ejemplo, qué infraestructura es necesaria. Pero también tiene que investigar para el cambio climático, qué debemos hacer de forma que no afecte a la economía. Entonces yo lo describiría como un gran centro de pensamiento a lo interno del gobierno. Pero ese centro de pensamiento alguna vez es violado en el Congreso Nacional. Y a mí me gustaría saber, cuando eso ocurre, qué piensa la institución como tal que ha enviado al Congreso Nacional lo que son obras proyectadas para determinadas provincias y los fondos son desviados y luego se desencaja esa programación social que ha proyectado su departamento, su ministerio. Claro, sabemos que vivimos en una democracia y la verdad es que uno tiene que tener la flexibilidad de que las ideas que uno transmite, que uno defiende, no siempre son las ideas que quedan. Entonces el Congreso es soberano en la toma de decisiones relativas a la ley del presupuesto y eso incluye qué obras van a ser incluidas en el presupuesto, donde entran no solamente consideraciones económicas, meramente técnicas, también hay consideraciones sociales, consideraciones territoriales. Entonces hay una buena discusión en el Congreso. Ahora, tenemos que estar acostumbrados. No, pero antes del Congreso, yo quisiera que el mecanismo mediante el cual se hace el presupuesto, la gente entiende que el director de presupuesto, los departamentos le mandan sus presupuestos, las proyecciones, y empiezan a cortar, no van a haber ingresos suficientes, se le quita. Danos el mecanismo mediante el cual se elabora un presupuesto, porque hay opiniones, por ejemplo, del director de impuestos internos, director de los que recaudan, el mismo gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda. Yo creo que ese es un concierto
no solamente de aquellos que son funcionarios que manejan la economía, sino de cada departamento, cómo funciona la estructuración de un presupuesto, sobre todo cuando vienen y te dicen que hubo ajustes, que hubo, ¿cómo se llama? Cuando hay una obra pública que hay que reevaluarla y aumentarlo. Las adendas. ¿Cómo funciona eso? Lo primero es que tenemos que consensuar el marco macroeconómico. Tenemos que, como equipo de gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Banco Central, ver cuál sería la base para proyectar qué va a pasar en la economía en el año siguiente. Entonces, luego que se hace esa coordinación, ese consenso, pues entonces se tienen las proyecciones, dadas esas condiciones económicas, cómo debe ser la política fiscal. Debe ser contractiva, debe ser expansiva. Y también cuánto va a ser el ingreso disponible del gobierno para financiar el presupuesto. Entonces, teniendo, digamos, la proyección de ingresos, entonces se tiene una meta de déficit. ¿Nos queremos ir con un amplio déficit o con un déficit más corto? Esas son decisiones macroeconómicas, dependiendo de la etapa del ciclo. Si la economía está un poquito rezagada, hay que ponerle un poco más de déficit para calentarla. Si la economía está expansiva, pues entonces podemos contraer un poco. Entonces ahí se dice, entonces, para cumplir ese déficit, dado esos ingresos, este debe ser el tope del gasto. Entonces ahí viene la decisión dura. Todos queremos hasta aquí, pero podemos financiar hasta aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí entran, obviamente, consideraciones prácticas. Tenemos que, antes que iniciar nuevas obras, tenemos que concluir algunas obras. Entonces, por ejemplo, hay limitaciones presupuestarias, tenemos que dar el 4% a la educación. Entonces, ya ahí se van yendo cada una de las necesidades casi obligatorias y además tenemos que seguir pagando la tasa, el pago de intereses de la deuda, sueldos y salarios, pero las que transferencias. todo eso es cuantificable. ¿Cómo Claro. ustedes se hacen con, por ejemplo, los caos? Ayer yo vi un caos en la avenida Duarte, en todo orden, que afecta a la economía, no solamente de la ciudad, sino hasta del país. Pero la economía subterránea, los juegos, la delincuencia, la droga, ese dinero que circula y que a veces los países quieren legalizarlo para poder cobrar los impuestos. Y además, lo que te dicen todos los días, tiene que haber una reforma fiscal. Es para meter esas cosas en la reforma fiscal. Una reforma fiscal integral. Sí, porque sí. cada quien le pone el adjetivo que más le Sí, gusta. sí. Bueno, son varias cosas. Entonces, una vez se hace el presupuesto, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo se administra la urgencia, el día a día, lo no previsto? Bueno, pues hay fondos especiales para esos fines. La presidencia tiene unos fondos destinados máximo del 1%, que nos ayuda, digamos, a resolver el imprevisto. Si hay algún imprevisto climático, un desastre natural, pues también hay fondos destinados para esos fines. O sea que hay las vías para uno poder sortear las dificultades que trae el día a día. Otra cosa es que hay una gran parte de la economía que no pasa por la fiscalidad, porque nuestros países tienen un gran desafío en temas de la economía informal. Entonces, ciertamente tenemos que repensarlo. No es solamente la República Dominicana, es casi un mal que caracteriza a América Latina. Licenciado, ¿cree usted que las políticas públicas aplicadas hasta ahora han sido las correctas? Claro que sí. No solamente creo que han sido las correctas, sino que se están viendo los resultados. La amplia caída de la pobreza en los gobiernos del presidente Danilo Medina dan muestra de que han sido las correctas. Sobre todo la caída de la pobreza rural. Que por cierto se calcula en el Ministerio de Economía, cuando uno dice, bueno, la pobreza ha caído a niveles cercanos al 23%. Y uno dice, ¿qué explica la caída en la pobreza? Es básicamente que la pobreza rural ha caído desde niveles cercanos al 50% a cercanos al 30%. Entonces uno dice, ¿qué estuvo detrás de eso? El financiamiento a la agropecuaria, las visitas sorpresas, la dispersión de la inversión pública, ya no concentrarla tanto en la capital, sino a través de escuelas, hospitales, mataderos, parques municipales. Entonces, yo creo que los números hablan por sí solos. Doctor, escuchamos en el discurso de la oposición decir hay que sanear la economía. ¿Realmente ellos tienen razón cuando se habla de sanear la economía o tenemos una economía sana? Ellos tienen que
ejercer el rol de oposición, y eso hay que entenderlo. Ahora, deberían buscar mejores argumentos. La economía dominicana es una economía bastante sólida, tiene fundamentos que nos han permitido sortear las dificultades internacionales como ningún otro país. Yo le voy a poner un ejemplo. En la crisis de 2008, una de las mayores crisis internacionales que hemos vivido luego de la Gran Recesión de 1929, la economía dominicana se redujo el crecimiento, pero nunca tuvo un crecimiento negativo, como caracterizó a casi todos los países. ¿Por qué? Porque aquí se han aplicado políticas económicas correctas, conservadoras. También ahora mismo la economía internacional está dando vicios de que puede haber dificultades, que si la guerra comercial entre China y Estados Unidos, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la economía dominicana? Tenemos fundamentos sólidos, tenemos un bajo déficit fiscal, tenemos un bajo déficit de cuenta corriente, no estamos tan expuestos a los mercados de capital, que son mercados internacionales, que son mucho más zigzagueantes. De repente sacan mucho dinero o entran mucho dinero. República Dominicana ha sido mucho más conservadora. Entonces, como yo digo, pueden tener cualquier argumento. Ahora vámonos a las cifras, vámonos a los números. Y este gobierno puede mostrar, los gobiernos del PLD pueden mostrar que su desempeño económico, tanto a nivel de crecimiento como a nivel de la estabilidad macroeconómica de precios, de tipo de cambio, ahí están los números. Y eso yo creo que no se puede discutir. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿se va cumpliendo cabalmente o hay algún tipo de inconveniente o variación en lo que es el panorama con que se concibió inicialmente para llevar a cabo lo que se establece? Claro, la Estrategia Nacional de Desarrollo es indicativa, porque la economía no se dicta por ley, sino que la economía es evolutiva, va cambiando, es dinámica. Entonces, hay muchos elementos que, claro, que se van cumpliendo. Tenemos un pacto educativo tal como manda la estrategia, tenemos una inversión en educación que ha apostado a que ese sea el motor de crecimiento en el futuro, pero hay otros elementos de la estrategia donde ciertamente estamos rezagados. Por ejemplo, en la presión tributaria. La Estrategia Nacional de Desarrollo tenía previsto que ya la presión tributaria andara en niveles más cercanos al 20%. Y todavía estamos en un 14%. Y eso obviamente limita la capacidad de inversión en otras áreas. Entonces, pues el cumplimiento es parcial, pero es normal en una economía, es normal en una sociedad, y ahí se deben ir haciendo los ajustes de lugar para poder satisfacer las necesidades y llenar las expectativas que se planteó la población cuando aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Mire, como economista, ¿cree usted que el nivel de la deuda externa o el endeudamiento a nivel del país se ha desbordado o todavía permite que aumente algo? Eso es una pregunta muy interesante, porque lo primero es que para hablar de deuda tenemos que tener el marco conceptual correcto. Yo escucho a algunos compañeros que dicen, es que se está endeudando tantos millones de dólares, tantos cientos de millones de dólares. Para un economista eso no dice nada. Eso es como que alguien me diga, Juan Pérez endeudó $500,000 de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? No sé. Si es un gran empresario, quizás se está endeudando poco. Si soy yo, sería demasiado. Entonces uno tiene que tener variables de referencia cuando va a hablar de la deuda. Por eso es que en economía se habla de indicadores de sostenibilidad de la deuda. Uno dice, bueno, ¿cuánto es la deuda como porcentaje del PIB? ¿Cuánto es la deuda de corto plazo, por ejemplo, como porcentaje de las reservas internacionales? ¿Y cuál es el panorama fiscal completo? Entonces, cuando nosotros vemos la película completa de la deuda, todavía no tenemos elementos para alarmarnos, para nada. Todavía los niveles de deuda, como porcentaje del PIB, por ejemplo, están en porcentajes similares a lo que uno ve en la región de América Latina. Y cuando uno ve la composición de la deuda, uno se da cuenta que es una deuda poco volátil a cambios en el corto plazo en los mercados internacionales que pueda hacernos vulnerables. Bien. Ministro, hay elementos con los que se estructura un presupuesto. Por ejemplo, lo primero es el presupuesto de ingresos. ¿Cuánto vamos a recibir el año que viene? ¿Cuánto va a faltar? Entonces, ¿cómo vamos a completar eso? ¿Con préstamos? ¿Con una inversión extranjera que llegue? ¿Con un ahorro de gastos también? Pues mira, tenemos que recortar porque
nada más damos para comer 4, no hay para 8. Y la otra es que nunca la he entendido, es las devaluaciones o revaluaciones de la moneda, ¿ayudan los presupuestos o perjudican los presupuestos? Dependiendo. Ahí cada país tiene que ver si los movimientos de la moneda le van a favor o en contra. Por ejemplo, nosotros tenemos ingresos en dólares. Ingresos en dólares que vienen de los pagos de impuestos que hacen las empresas mineras, por ejemplo. Tenemos ingresos en dólares que vienen de los cobros en aduana, las importaciones. Entonces uno, para hacer ese análisis, tiene que ver bien los ingresos en dólares cómo están. Pero luego, dólares en dólares. Sí, claro, que entran en la economía como dólares. Cuando digamos, una empresa minera hace una paga sus exportación, impuestos en dólares, paga cuando sus vende. impuestos en dólares, aunque nosotros registremos en pesos al tipo de Y cambio. una del momento. telefónica que cobre fuera un porcentaje de las llamadas, le entregan dinero al Banco Central en divisas. Al Banco Central no se le entrega dinero. Eso era ya en los años ¿Y dónde 80. se entrega esos dólares? No, esos dólares se cambian en el mercado y Sí. se entrega en pesos al tipo de cambio del momento. Y cuando una empresa dominicana se endeuda, es decir, a mí me fían esa cámara fuera y yo hago una deuda mía con la empresa que me manda, ¿afecta a la economía del país un endeudamiento privado? Claro que sí, ¿Por qué? porque eso afecta la balanza de pagos. Porque yo tengo que después ir a buscar dólares para pagar esa cámara. Exactamente. Entonces, todos esos elementos de balanza de pagos tengo que ver cómo me están entrando dólares a la economía, cómo están saliendo dólares a la economía, y eso determinará si habrá presión cambiaria o no. Y la inversión extranjera, es decir, una empresa que viene e invierte unos cuartos, pero tiene que llevarse todos los años su beneficio, ¿afecta o beneficia la economía dominicana? Te da trabajo, pero se lleva divisa. No, eso beneficia de muchas formas. Primero, hubo una entrada de divisas al inicio para poder hacer la inversión. Eso es lo primero, y eso ayuda a mantener, por ejemplo, la estabilidad cambiaria. En Muy términos bien. técnicos Cuando sería- Manuel Castillo manda un furgón de aguacate para afuera y lo cobra en dólares, ¿se beneficia la economía? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, eso es una exportación y reduce el déficit de cuenta corriente. Entonces, aunque lo deje fuera, es un activo en dólares que tiene un nacional dominicano, es una empresa o una ¿Y persona. dónde está registrado eso? Eso se registra en la balanza de Y pagos. por ejemplo, cuando Fran Rainieri vende una propiedad o hace un programa de turismo para cobrar a una excursión, ¿ese dinero también entra al país? Claro que sí, y se tiene que registrar en la balanza de pagos. Entra al país y son dólares que ayudan a la economía, pero más que nada lo importante es que cree empleo. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, volviendo al tema de la deuda, depende mucho de cómo está creciendo la economía. El problema es que a nombre de dar empleo se hacen muchas atrocidades. Pero es que eso es todo en la vida. A nombre de la iglesia también se hicieron muchas atrocidades. Sí. Entonces eso es normal. Ahora, ciertamente cuando hay actividades económicas que contribuyen a dinamizar la economía, hasta mejora los indicadores de deuda. Porque la deuda, el indicador deuda entre PIB, si el PIB crece, estamos hablando de que ese indicador se va a reducir y nos veremos mejor a los mercados internacionales. Mire, José, no, siga. El gobierno se siente muy satisfecho del crecimiento económico y evidentemente es así, hay crecimiento económico. Sin embargo, los beneficios de ese crecimiento económico no se reparten de una manera adecuada en la sociedad dominicana. Si estamos creciendo más todos los años que la depreciación de la moneda crónica, bueno, debe sobrar algo para que se corrijan elementos de la miseria ancestral de los dominicanos. Sin embargo, seguimos con problemas que no vamos a resolver en nuestra existencia ya, como electricidad, acueductos, sistemas sanitarios de las ciudades, que son de carácter estructural y a los cuales no se le dan los recursos suficientes para, por esa vía, resolver los problemas de la sociedad. y se crece o a atenuar. pesar, lo que está diciendo José, se crece a pesar del gobierno. Yo voy a empezar primero con José. la parte inicial, sí, con la parte de José Israel. Yo creo que algo muy interesante ha pasado en la economía dominicana. Cuando uno ve los datos, por ejemplo, posterior a la crisis económica de 2003, la economía dominicana crecía mucho, pero el salario real no crecía tanto. Entonces uno como economista se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo este crecimiento económico?
se crearon empleos, claro que sí, pero era un crecimiento económico que se iba mucho a la retribución de capital. Sin embargo, un elemento fundamental que ha caracterizado el gobierno de Danilo Medina es que los salarios reales han crecido y mucho. ¿Qué son los salarios reales? Es el poder de compra del salario de una persona. Es dividir el salario entre un índice de precios. El salario real ha crecido mucho en los últimos años de gobierno. Y esa ha sido la razón fundamental que explica la reducción de la pobreza. Porque cuando uno ve también la reducción de la pobreza, uno dice, ¿qué lo explicó? El mayor porcentaje de la reducción de la pobreza ha sido aumento de los salarios reales, incluso más que los programas asistenciales. Entonces, obviamente, es normal que no todo el mundo en la economía se beneficie de igual manera. Por ejemplo, el dinamismo económico que genera la actividad turística en el este no necesariamente beneficia al poblador de Barahona, a la población de Bauruco. Es un dinamismo económico que beneficia mucho a los pobladores de esa región. Es un elemento territorial en el crecimiento económico. Por eso es que el gobierno, a través de su política, entonces contribuye a nivelar un poco, claro está, esa disparidad entre los beneficiarios del crecimiento y los no beneficiarios. O por ejemplo, cuando se dinamiza la industria de call centers, que tiende a emplear muchos jóvenes, no necesariamente ese crecimiento beneficia a las personas mayores, a menos que sean sus abuelos, obviamente. Sí. Entonces, por eso es que el gobierno, a través del cobro de impuestos y la ejecución de su política social, lleva a que diversos sectores se puedan beneficiar. Claro está, eso estaría limitado por los ingresos del gobierno. Bien, hay algo. Cuando yo hablo con el ministro de Economía y Desarrollo, que no tiene 40 años todavía, cuando hablo con el hijo del doctor José Israel Cuello, que es embajador, o cuando hablo con un nieto que está en Londres haciendo lo que estudiaste en Harvard, y yo digo, caramba, cada vez que hablo con ustedes tengo que hacer un cursillo para entenderlo. Danilo entiende eso que tú estás hablando. No solamente lo entiende, sino que en las reuniones cuestiona, pregunta y nos pone en situaciones difíciles. Yo recuerdo que en un momento de discusión de la estrategia para el desarrollo turístico en Pedernales, yo estaba planteando que teníamos que traer unos árboles especiales de bambú porque el sistema radicular era el más beneficioso para el tipo de terreno que había ahí. Y me discutió, y me dijo, no, lo que yo conozco del bambú es esto, y digo yo, ¿y cómo yo le respondo siendo yo no formado en esa área? Sí. Bueno, obviamente busqué por el internet, dije, bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de bambú. Entonces le hago esta anécdota para decirle que claro que sí. Entienden. Bueno, el presidente es economista. Bien. Entonces las discusiones económicas él las lleva a profundidad. Y los políticos en algún momento van al ministerio, no solamente del partido del gobierno, a enterarse de algo, o por ahí no pasan ninguno. Van y se enteran, sí, claro que sí, congresistas. Y piden también información. Sí. Bueno, no solamente piden, nosotros le enviamos informaciones económicas a los partidos. Más que nada a los miembros del gobierno. A los partidos, pues, a través de la difusión masiva que se hace en la página web de las estadísticas económicas. ¿Y hay mucha información en la página web? Podría haber más. Esa es una de las cosas que vamos a modificar. Un formato más amigable de acceso a la información para que pueda enterarse más la población, más infografía. O sea, venimos con algunas innovaciones. Mire, quisiera preguntarme, excúseme la ignorancia sobre el asunto económico. ¿Puede un ministro de Economía, que en el caso suyo recién nombrado, aplicar su propio criterio, su librito, o debe adherirse al plan ya elaborado por la administración? Yo diría no solamente un ministro de Economía, yo creo que todo funcionario del gobierno debe adherirse a la planificación que se ha establecido en varios instrumentos. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, ese es el norte que cada funcionario debe tomar. También tenemos el programa de gobierno, ese es el compromiso político y social que tiene la administración con los ciudadanos. Y en ese ministerio aparece la famosa línea que dice Danilo, hay que tocar mi sinfonía, hay que tocar mi partitura. Claro que sí. O no coger el cargo, ¿verdad?
Pero claro, nosotros... Lo que está preguntando, yo creo que él le da... ¿Puede Yo sé por usted dónde va. decir no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo? Claro que sí. Ahora uno lo dice en privado. Eso pasa mucho en las discusiones que tenemos en el gabinete, en las discusiones que tenemos con el presidente. Nosotros discutimos y hay la libertad para plantear no estoy de acuerdo con esta política, no estoy de acuerdo con esta iniciativa. Nos llamamos unos a otros y nos consultamos, nos reunimos. Eso es normal, eso pasa en cualquier organización. Una vez tomada la decisión, uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que mis ideas no siempre serán las que van a prevalecer. El Banco Central y Hacienda son las tres con planificación y desarrollo. Son las tres patas más importantes de la economía de aquí. Digamos que son las tres entidades gubernamentales que tienen una mayor responsabilidad en la administración de la economía. Por un lado, la política monetaria que realiza el Banco Central, por un lado, la política fiscal que está en manos del Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía, Planificación y cuando Desarrollo. tú lees, fulano es ministro de Economía en la Argentina, no son esas tres cosas que maneja el ministro de Economía en otro país. No, normalmente... Porque puede ser que Valdés diga, mira, la prima se puede comportar mejor dependiendo de los intereses y dependiendo de los impuestos, pero no tiene incidencia con Magín. A lo mejor nada más tiene impuestos, incidencia con los bancos, pero no con Magín. Todo país del mundo tiene un banco central independiente que realiza su política monetaria. Ahora, la clave está en la coordinación dentro del equipo. Entonces la Reserva Federal no tiene que ver con el fisco en Estados Unidos. ¿No tiene que ver? Con el fisco, con los impuestos, con el tax. No, claro que no. La Reserva Federal toma informaciones de cómo se está comportando la parte fiscal para ellos saber qué posición de política monetaria van a tomar. Pero, y lo aprendimos en la década de los 80, que el Banco Central tiene que ser independiente, porque cuando no tiene independencia, pagamos las consecuencias. No le preocupa a los planificadores el resultado del desarrollo en el este. ¿El resultado de desarrollo? En el este. En el este era una zona desértica del país, prácticamente. Eso era ganadería, grandes fincas donde nunca se puso el pie humano, muchísimos. Bien, tiene un desarrollo sorprendente, satisfactorio en muchos aspectos, pero muy deficitario en términos sociales. En Verón se ha creado una ciudad desordenada, Satélite. no satélite, no, subyugada, de gente que concurrió a esa zona buscando un trabajo y está trabajando y está formando su familia, pero en condiciones que contrastan con el resto. No es tarea del gobierno gobernar esa situación. Yo creo que usted acaba de dar el mejor ejemplo de la importancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. República Dominicana tiene un sector privado dinámico que a través de los empresarios nacionales o la inversión extranjera directa crea desarrollo, y un ejemplo es lo que ha pasado en el este. Usted acaba de describir el contraste entre el este décadas atrás y el este hoy, pero aún el desarrollo hay que planificarlo. Uno tiene que pensar cuáles son los elementos de infraestructura física y social que van a ser necesarios para que ese desarrollo sea organizado, ordenado. Entonces, anteriormente no se tenían los elementos de planificación que hubiesen permitido que ese desarrollo turístico en el este se hubiese dado de una forma más integral. Y por eso se dan esas disparidades, donde el este, por ejemplo, no tiene un buen sistema de tratamiento de aguas, donde el este, esa zona no tiene un buen sistema de manejo de residuos sólidos. El rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es precisamente eso, pensar el desarrollo de las regiones y organizarlas, y establecer los elementos que son necesarios para que ese desarrollo se dé sin afectar el medio ambiente, beneficiando a la población. Entonces, todos esos elementos son los que caracterizan una buena planificación y son los que Dios mediante estaremos impulsando desde el Ministerio. Doctor, en el mes de octubre, de acuerdo a la Constitución, se debe enviar al Congreso lo que es el presupuesto. La parte que le corresponde a usted como ministro, ¿qué tan avanzada está? Número uno. Número dos, he escuchado al doctor Julio Jacín aquí plantear que pronto tendremos un presupuesto de 1 billón. Y yo digo, bueno, y nosotros como isla, como país, realmente soporta
República Dominicana un presupuesto de esa cifra? A nosotros en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nos corresponde la parte de inversión pública. Nosotros tenemos el registro de todos los proyectos de inversión que se van a realizar en el país, se registran en el sistema y se envían a la Dirección General de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto, que corresponde al Ministerio de Hacienda, entonces tiene que ver la inversión pública, pero también con las demás partidas del gasto. Pago de intereses de la deuda, sueldos y salarios, transferencias sociales, transferencias a otros poderes del Estado, y hay armonizar todas las necesidades. En esa armonización, cuando lo correcto, lo económicamente viable, choca con lo político y con la partidocracia, y, por ejemplo, se presenta un proyecto en el Congreso para crear 2 provincias, Las Matas de Farfán y qué sé yo, y otra más. Y tú dices, espérate un momentico, eso está más bonito para la gente que son los materos, pero yo creo que ya nosotros, lo que implica una nueva provincia, porque no es ponerle un letrerito, provincia de Las Matas, sino que implica una infraestructura que entonces va a venir, que hay que hacer las oficinas públicas, que los pasaportes hay que sacarlo aquí. ¿Cómo ustedes dejan eso pasar y no motivan no solamente la no creación, sino, mira, yo creo que 34 senadores son muchos? Yo creo que aquí podía haber perfectamente 20 senadurías y hay que eliminar o fusionar 4 o 5 provincias. Eso es imposible. Bueno, depende. A mí me gusta mucho una lectura que trabajo con mis estudiantes, y es que las políticas públicas son parte de un proceso político. O sea, no estamos planificando una economía en una computadora. Estamos planificando una economía en el marco de una sociedad donde las decisiones no son solamente económicas, son decisiones políticas, sociales, medioambientales, institucionales. Sí, pero tú tienes ahora mismo, acaba de mencionar José con Domínguez Brito, que 10 consulados posiblemente le estén produciendo a esos cónsules 500 millones de pesos, es decir, 10 millones de dólares mensuales, que no le entra un peso al Estado de eso. Y entonces eso no se sabe, ¿no? Economía y Desarrollo no conoce eso. Bueno, nosotros hacemos varios estudios sobre todos los elementos de la economía que se pueden mejorar, y uno los sugiere, se reúne. Ahora, no todo se hace al mismo tiempo. Entonces, sí que nosotros participamos en las discusiones que se dan a lo interno del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y con el resto de la sociedad también. Entonces, algunas batallas se ganan, otras no. Pero así es la vida. Se echan. Se echan. Y se ganan algunas, yo tengo ejemplos. Precisamente sobre todos esos sectores en los que tiene que buscar concertación, es imprescindible para su cargo tener una buena relación con el sector privado, tomando en cuenta su papel en la economía. Definitivamente, yo creo que todo funcionario público debe tener excelentes relaciones con el resto de la sociedad, porque somos administradores de recursos de terceros. Son los recursos que produce la sociedad que nosotros estamos administrando. Entonces tenemos que tener esas buenas relaciones, pero sobre todo tener el oído bastante abierto para que nos informen qué está pasando. Yo creo que algo que a veces erramos en el ejercicio público es creer que no la sabemos todas. Y la verdad es que no. Aquí se hablaba, cuando los comunistas mandaban en el mundo, el trabajo y... ¿cómo es las dos cosas? Trabajo y capital. Entonces, yo me pregunto, en trabajo y capital, ¿usted tienen algún tipo de relación con el Ministerio de Administración Pública de Ventura Camejo? Porque la mitad del presupuesto es salario, y en algunos ministerios, como el Ministerio de Trabajo, de la Mujer, de la Infancia, es nada más salario. Ustedes no tienen que ver con revisión de salarios, porque al principio dijiste que era raro que el país crecía, pero los salarios no, ¿verdad? También es un hecho de que aquí hay poderes que se reparten el presupuesto, como es el caso del Poder Legislativo, que cogen el poder y se lo reparten en diferentes, a veces te dan el sueldo, otras veces te dan el seguro médico, otras veces te dan un sueldo por sesiones. Ustedes no tienen nada que ver con eso. Bueno, primero que nada, hay que separar los poderes del Estado.
Entonces, en el Poder Ejecutivo nosotros tenemos una excelente relación con el Ministerio de Administración Pública, pero respetamos su ámbito de rectoría. Colaboramos con ellos en estudios, en análisis, pero la toma de decisiones de la política de recursos humanos del gobierno le corresponde al Ministerio de Administración Pública. Ya Congreso, ya Poder Judicial son otros poderes del Estado, y ahí es mejor no meterse. Sí, pero el asunto es que tú vas a Juan Dolio y te vas a la playa y agarra y ves una pequeña raicita y tú la sacas. Y cuando tú vas a ver, camina 10 o 15 metros que llega debajo de una mata de coco. Lo que quiere decir que esa raíz fibrosa llega lejísimo y penetra por todas partes. El ministerio es como la raíz fibrosa. Entramos, sí, en varios sectores y tratamos En de identificar todos. por dónde andan las cosas. Bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, hay que priorizar. Pero sí, en los sectores que son prioritarios, nosotros hacemos los análisis necesarios y damos las debidas alertas. Aparte del presupuesto de educación, que todos sabemos que está en función del Producto Interno, ¿qué otras partidas presupuestarias se hacen con ese criterio? Me encanta esa pregunta porque un problema que nosotros tenemos histórico y que debemos buscar la forma de corregir es que tenemos una alta rigidez presupuestaria. Cada gobierno, cada congreso establece algo y pone y se va a financiar con este porcentaje del PIB, de los ingresos, del Fondo General, de un impuesto en particular. Entonces, cuando uno suma todo el gasto preasignado por ley, la verdad es que da casi el 70% del presupuesto. Y todavía no hemos hecho una sola inversión. Entonces, yo creo que eventualmente tendremos que sincerizarnos y decir, no podemos estar preasignando el gasto a cada entidad según un impuesto, según una cantidad. Sí, casi todos los ministerios tienen este porcentaje del Fondo General debe de ir para la UAS, este porcentaje del presupuesto debe ir para los ayuntamientos, este porcentaje del impuesto a los alcoholes tiene que ir al Ministerio de la Juventud. La verdad, haciendo una reflexión, exageramos como país en Brasil. Pero precisamente como dentro de la planificación, usted ve, a veces uno le da la impresión de que lo que se cobra en impuestos por alcohol y tabaco quizás no mitiga lo que es la necesidad de atención médica por las personas que son precisamente los contribuyentes. Entonces, y también en sectores como por ejemplo el transporte, nosotros vemos, ay, qué bien, el gobierno le está entrando más dinero por el dinero que recauda por los combustibles, pero la calle tiene una mayor carga de vehículos, o sea, es decir, todas esas factores hay algunas cosas que se le han ido pasando, consecuencias o efectos secundarios del desarrollo que son no deseados. Claro que sí. Por ejemplo, el tema de la dificultad en el tránsito, eso es típico de los países que están en franco crecimiento. Porque un país que está creciendo, la gente mejora sus ingresos y empieza a adquirir vehículos privados. La verdad es una consecuencia del dinamismo económico, un efecto no deseado, que hay que saber administrar a través de los planes de transporte masivo, de infraestructura pública, pero el país que crece se entapona. Sí, pero hay una cosa, mira, ya eras viceministro cuando ocurrió esto, es decir, que puedes responder. Cuando se hace un presupuesto en base, vamos a hacer Catalina, 2.000 millones, 4 años. Resulta que el financista o el financiero, la empresa financiera, descontinúa la erogación del préstamo. Y el gobierno tiene necesariamente que a medio presupuesto comenzar a echarle mano a dinero que no estaba supuesto a tomar para terminar una obra prioritaria. ¿Cómo ustedes hicieron? Esa es parte de las dificultades del ejercicio del poder. No se puede tomar dinero de otras partidas porque cuando se aprueba la ley de presupuesto se establece lo que se conoce el presupuesto por capítulo. Por ejemplo, no se puede sacar dinero de educación, de salud, para nada que no sea educación y salud. Entonces ahí lo que lleva a hacer es a cambiar la estrategia de financiamiento de la inversión, donde se dice, si no va a venir la inversión por esta vía, tenemos que salir a, por ejemplo, los mercados internacionales. A buscarlo. Exactamente. Y tiene ciertas dificultades. ¿Están financiando este tipo de obra o no? Entonces, esa es parte del difícil ejercicio del gobierno. Doctor, yo quiero preguntarle cómo usted es realmente sangre nueva. Como sangre nueva, yo quiero preguntarle cuál es su opinión de la emisión de colocación de bonos.
Claro, la emisión de colocación de bonos es normal como estrategia de financiamiento del déficit. Entonces, cuando uno dice, me va a ingresar 20, pero necesito gastar 25, eso quiere decir que necesito salir a buscar prestado los 5. Eso así como lo hace la familia, así también lo hace una empresa y lo hace el gobierno. Entonces, en el Ministerio de Hacienda se discute cuál es la mejor estrategia para financiar esa necesidad. Entonces uno dice, me voy a financiar en los mercados internacionales o en el mercado local. Me voy a financiar con organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, o me voy con bonos soberanos, que es más inversión privada, venta de instrumentos financieros. Entonces, perdón, para concluir esa respuesta, entonces uno toma muchos elementos, cómo están las tasas de interés en uno y otro, cómo se está comportando uno y otro, con qué facilidad me van a erogar los fondos. Entonces, yo creo que República Dominicana ha tenido un proceso paulatino de disminución de la tasa de interés del financiamiento, y eso es positivo. La crisis del 2003 dio lugar a una anomalía en el sistema financiero dominicano que se concentra en una deuda del Banco Central con respecto a toda la sociedad. Ahí se creó un bulto que no se ha desmontado ni se piensa desmontar. Sucede que personas sencillas trasladaron sus fondos al Banco Central porque era la tasa más alta, porque era la última garantía. Se supone que el Banco Central no va a quebrar nunca y antes de él se va todo el mundo. Bueno, claro, esas personas se han puesto viejas ya. Hay gente que tenía 50 o 60 años, metió todos sus ahorros ahí y hoy tiene 70 y pico y 80. Y no tiene para cuándo rescatar su dinero. No es posible desmontar eso sobre la base de la edad del depositante. Varias cosas. Toda persona que haya invertido en un instrumento del Banco Central puede obtener su dinero mañana o puede obtener su dinero hoy, porque para eso están los mercados secundarios. O sea, si yo compré, por ejemplo, un título del Banco Central, que ya no quedarán de esa época porque las emisiones más largas, me imagino, que habrán sido a 10 años y ya pasaron más de 10 años, pero toda persona que tiene un título del Banco Central o tiene un título del Ministerio de Hacienda no tiene que esperar a vencimiento. Siempre puede decirle a su corredor de puesto de bolsa, mira, véndeme ese bono, dame el dinero, que hay otras personas por ahí buscando comprar ese bono. O sea que ahí tenemos las personas tienen esa facilidad. Sí, pero la característica de ese aparato no fue de conocimiento público, ni es de conocimiento público. Valdría la pena informarle a los depositantes. Y le cuesta mucho al ahorrante esa operación que él dice. Bueno, tiene que perder. Tú pierdes si necesitas vender. Ah, ya. Y ganas si no necesitas vender. Bien. Eso es lo más sencillo del mundo. Yo creo que te vamos a despedir con el fruto de una percepción que quiero que me corrijas ya cuando te vayas. Me doy cuenta que aquí las cosas sabemos cómo hacerlas, pero la mayoría de las cosas que no funcionan se deben a la política y a la forma que se maneja la política. Por ejemplo, nunca se habla de ahorro, se habla de aumento de salario, pero no se habla del otro extremo. Nunca se habla de no endeudamiento, nunca se habla de que la inversión extranjera cuando viene le ponen muchas trabas. Es decir, me equivoco si obtuve de la conversación contigo que a veces la política es una traba. ¿Lo respondo ahora o cuando me vaya? Ahora. El año pasado yo decía que el mayor filósofo del año fue Luis Fonsi cuando sacó Despacito, Pasito a Pasito. Uno quisiera hacer muchas cosas, pero hay todo tipo de restricciones y limitaciones. Hay restricciones legales, hay restricciones institucionales, hay restricciones políticas. Entonces se van haciendo las cosas despacito, pasito a pasito, no con la rapidez que uno quisiera, pero sí con la rapidez que la realidad permite. Bien. Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, gracias por estar con nosotros. Va a dar carpeta este joven.